Vamos a iniciar esta escritura en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice todo lo que sea de hecho y todo lo que sea de palabra, hacelo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra en el libro de Lucas, dice la palabra de Dios en el libro de Lucas 16, del 19 al 31, el rico y Lázaro. Y dice la palabra de Dios de esta manera: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado con los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dice así, el 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y de vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Dice: Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Amén. Gloria al Osa, Rabacanda, la Maquenda, la Mazoya. Es importante saber de que había un hombre llamado Lázaro y también estaba llamado el rico. Es importante lo que dice aquí la palabra, porque aquí la palabra no me está hablando realmente de una parábola. De hecho, cuando la escritura comienza, no dice que es la parábola del rico y de Lázaro, no lo habla, sino es de un hecho real. De hecho, hay un nombre propio que podemos ver que les dicen Lázaro, que hay un nombre propio entre lo que se está hablando sobre lo que es el alma. ¿Dónde va nuestra alma cuando muere? ¿Dónde va nuestra alma cuando nosotros morimos? Toda persona que ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, en el libro de Marcos me habla la palabra y me dice que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. No solamente basta, hay que creer, hay que buscar la palabra de Dios. Tenemos que saber el propósito de lo que Dios puso en nuestra vida. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados en nuestra vida? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados aquí en la tierra? Me dice la palabra de Dios en el libro de Génesis 2:7, me dice así, y esto es referencia al hombre en el huerto del Edén. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El espíritu del hombre Dios lo formó, el espíritu del hombre Dios lo sopló en sus narices. Dice la Biblia que nosotros volvemos al polvo de donde venimos. Y es importante porque cuando nosotros no tenemos establecido en nuestra vida nuestro propósito, el propósito de Dios en nuestra vida, vamos a vivir una vida no adecuada. ¿Por qué vamos a vivir una vida no adecuada? Porque no estamos en el propósito de Dios. La Biblia, cuando habla en el libro de Génesis que se enseñoree el hombre sobre los peces del mar y que se enseñoree sobre toda la tierra,
habla de algo de lo que es edificación. Edificación en todo el sentido de la palabra, edificación en todo el sentido moral, espiritual, material, carnal. Nosotros somos seres tripartitos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, y siempre debemos edificarnos. En nuestra alma se depositan todo lo que es los sentimientos y las emociones, y en nuestro espíritu se deposita todo lo que es la comunicación de que tenemos para con los hombres y para con Dios. Es necesario que nosotros limpiemos nuestra alma, que limpiemos nuestro espíritu a través de la sangre preciosa de nuestro Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras, como lo dice en el Tito 2:13-14. También que dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Eso es importante, que nosotros tengamos esa promesa. Es necesario que nosotros tengamos esa promesa en nosotros, porque cuando nosotros nos llenamos de vanidad, nos sucede como el rico. El rico se llenó de vanidad, el hombre estaba solamente pensando en toda la bendición que le rodeaba, en todo lo que le rodeaba, en forma de bendición, y mira lo que le pasó al hombre. Perdió su enfoque de lo que Dios lo había puesto aquí en la tierra. Si era un hombre rico, era necesario que él bendiciera a las almas a través de la bendición que él tenía, porque ¿de qué sirve tener tantas riquezas si nada de eso te lo vas a llevar? Es necesario que bendigas al que no tiene, es necesario que le des una palabra de aliento al que no tiene, es necesario que le des una palabra para restauración para el que no tiene, es necesario que lo que tú tienes siempre des, como le dice también la palabra. En ese caso, si era un hombre que se le presentó que era joven, pero era rico, y dice que él había hecho todo lo que era la ley, que era todo lo que era la ley de parte de Dios, que era todo, que eso lo había cumplido desde niño. Pero Dios viene y le dice, una sola cosa te falta, vende todo lo que tienes y sígueme. Y el hombre se entristeció mucho, se entristeció de gran manera, porque hay personas que tienen depositada su confianza en la riqueza, hay gente que tiene depositada su confianza en todo lo que le rodea, en el amor, puede ser en el amor hacia una persona, en que esa persona mientras está ahí me siento bien, pero resulta que nuestra moralidad espiritual no es bueno que esté fundamentada en lo material o en lo emocional, porque todo eso perece. A veces lo podemos tener hoy, mañana no lo podemos tener, porque todas las cosas que están debajo del cielo son de Dios, y es importante que usted tenga esa fortaleza para poder apoyarse en nuestro Señor Jesucristo. Por eso también me dice la palabra, Sarrabacanda, la masella, la masoja, me dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés 12:7 sobre la vanidad. Escribía Salomón de que todo lo que se había hecho bajo del sol, todo lo que había pasado bajo del sol, todo lo que había edificado bajo del sol era vanidad. Y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en todo lo material, nos llenamos de vanidad. Cuando depositamos nuestra confianza en nuestra pareja, nos llenamos de vanidad. Nosotros debemos confiar primeramente en nuestro Señor Jesucristo, que es el Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Debemos tener la confianza primeramente en Él, y después, y todo lo demás. La Biblia dice también, me dice el apóstol Pablo, me dice, olvidando ciertamente, que él no lo había pretendido alcanzar todo, pero él dice que olvidando ciertamente las cosas que están atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. Es importante, el apóstol Pablo tenía eso fijo, tenía esa condición fija en su mente, sabía que Dios era el que lo bendecía, sabía que Dios era el que estaba ahí en todo momento. Y me dice en el libro de Eclesiastés 12:7, dice, el polvo vuelve a la tierra como era en el espíritu, y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Dios siempre, no podemos tener nuestra esperanza arraigada en lo material, porque si tenemos nuestra esperanza arraigada en lo material, todo vuelve al polvo. Si es una persona, volverá al polvo. Siempre, como dice la palabra, tenemos que hacer tesoros en el cielo y hacer todo lo que dice la voluntad de Dios, como habla en el libro de Isaías cuando habla del verdadero ayuno. Cuando habla del verdadero ayuno, habla de que nosotros vistamos al que le falta vestidura, que le demos de comer al que le hace falta de comer, que le demos calzado a la persona, que le demos palabra de vida. Ese es un verdadero ayuno, cuando habla la palabra. Es decir, hacer la voluntad de Dios es lo que hace que tenga tesoros en el cielo, y no debemos buscar aquí tesoros en la tierra. Es bueno tenerlo, pero no que eso se entrone en nuestra vida, que esté entronado Dios y no los tesoros de nuestra vida. Damos gloria a Dios, una bendición estar aquí predicando la palabra
palabra de Dios. Vida después de la muerte, vida después de la muerte. Es necesario que el cristiano tenga un propósito en su vida, es necesario que tenga un propósito, y ese propósito está, vamos a leer una porción en el libro de Éxodo 9:16 que me dice, pero yo te he levantado para que este mi propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Éxodo 9:16, pero yo te he levantado para que este mismo propósito, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El propósito, usted puede buscar la riqueza, sí, pero no que la entrone en su corazón, entrone a Cristo en su corazón, busque bendiciones y Dios le da bendición, Dios le da vida eterna. Él siempre está presente en la vida del hombre que lo busca, Él siempre está presente en la vida del hombre que lo busca. Por eso que siempre debemos tener un propósito de predicar la palabra, de llevar la palabra a toda criatura. Dice también en el libro de Job 42:2, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Cuando una persona, Dios elige a una familia para que alguien sirva a Dios, si esa persona decidió no servir a Dios, le va a pasar lo que le pasó al rico, y Dios va a elegir a otra persona, para que lleve su palabra, pero el propósito de Osa, Rabacanda, la Maquenda, la Masoya, el propósito de Dios no va a ser estorbado. Dios va a cumplir lo que prometió cumplir. Dios va a cumplir a esa persona. Hay familias que vienen buscando prosperidad, hay familias que vienen buscando la bendición de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y eso Dios lo cumple, Dios se presenta, siempre hay un pastor, siempre hay un hermano, un evangelista que se presenta en una familia, aquella familia que se la pasan clamando por prosperidad. Dios le presenta la palabra para que esa persona se arrepienta, para que busque a Dios del corazón, para que se llegue a bautizar en el nombre de Cristo Jesús, para que se bautice, para que se llene en el nombre de Cristo Jesús. Y porque Dios quiere bendecir a la vida de la persona, Dios quiere bendecir a la vida de la persona. Dice en el libro de Juan 3:16, todos nos sabemos ese versículo, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros tenemos vida eterna cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador, cuando recibimos esa herencia que viene del cielo, que viene de lo alto, que viene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es importante que la persona reciba a nuestro Señor Jesucristo como su único suficiente Salvador. Recuerdo un hermano una vez que yo le decía, hermano, yo veo un espíritu con una saeta atrás de ti, es necesario que busques de Dios, es necesario que te arrepientas, es necesario, le decía yo a ese varón. Ese varón tenía aproximadamente, en ese tiempo tenía la misma edad que yo, teníamos como 17, 18 años, y yo estaba buscando de Dios, y yo le decía, yo veo eso, mira, todavía no entiendo por qué veo esas cosas, después más adelante me explicaron el don que se tenía. Recuerdo que yo le dije a ese varón, y ese varón lo que hizo fue sacar un armamento, y cuando sacó un armamento dijo, no te preocupes, que a mí me defiendes Petra, y con el armamento en mano decía, crack, crack, y yo a mí me defiendes Petra, y resulta que más adelante, entre la misma semana, él estaba en una fiesta, y cuando baja se formó una balacera, él no le paró, él venía caminando, y pum, pum, se escucharon 2 tiros, Petra no lo pudo salvar, y como le había yo dicho en la palabra, le había dicho, varón, que tú no sabes si el enemigo te puede sorprender de espada. La muerte lo sorprendió, su alma se perdió porque se le estaba diciendo, busca a Cristo, busca a Cristo, busca a Cristo, y su alma se perdió. Pero tú que estás escuchando en este momento, tú que estás escuchando esta predicación, Dios tiene en ti, Dios ha puesto en ti la voluntad, Dios ha puesto en ti la voluntad para que tú puedas buscar de Dios, para que tú puedas aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, y no estar como otra persona más en el infierno. Dios tiene bendiciones grandes para ti, Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito de vida, Dios tiene un propósito de vida
en ti. Vida después de la muerte. ¿Dónde quieres que se consiga tu alma? ¿Dónde quieres hallar tu alma? ¿En qué parte quisieras estar cuando vida después de la muerte? Mira lo que me dice también la palabra de Dios. En el libro de Juan 10:10 me dice la palabra de Dios. Y eso es lo que tremendo. Hay gente que dicen, yo no quiero ir porque voy a dejar a mis amigos, voy a dejar a mi familia. Incluso hay una palabra que dice que cuando Cristo le dice a los discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? No les gusta esta palabra, es muy fuerte, si quieren váyanse. Mas los discípulos dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Pero también me dice la palabra de Dios en el libro de Juan, el enemigo mira, ¿para qué vino el enemigo? Dice en el libro de Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así Dios quiere hacer con tu vida, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar lo que pasa en tu familia, Dios quiere cambiar lo que pasa en tu negocio, Dios quiere poner prosperidad en ti en todo momento, Dios quiere llenarte con el Espíritu Santo y fuego, Dios te quiere llenar. Es tremendo lo que dice toda la palabra aquí. También me dice también en el libro de Lucas 23:43. Mira lo que me dice sobre cuando Jesús estaba siendo crucificado, habían dos malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Uno viene y le dice, bueno, pero si tanta gente salvaste, ¿por qué no te salvas tú y también nos salvas a nosotros? Pero el hombre no lo decía de corazón, el hombre lo decía como con rabia. Era un hombre que aún estando en la muerte, no lo veía con las cosas con rabia, pero el que estaba al lado del otro, el que estaba al otro lado de Jesús, viene y le dice, ¿y acaso no tienes temor de Dios? ¿Acaso no tienes temor de Dios? Que nosotros justamente hemos recibido esta reprensión, pero Él no tiene culpa de nada. Soca, Macanda, la Masella, la Masoja. Mira lo que me dice en el Lucas 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando tienes arrepentimiento, Dios te saca del pecado. Cuando tienes arrepentimiento, Dios te saca de lo malo. Cuando tienes arrepentimiento, Dios saca tu alma del lodo cenagoso. Dios te saca de lo malo donde te has metido, si es en droga, si es en prostitución. Dios te saca, Sarabacanda, Dios te saca a cada momento. Dios te saca cada vez que busques la presencia de Dios. En Él hay fuego, en Él hay fuego, en Él hay fuego, en Él hay luz y resplandor. Hay luz y resplandor en Él. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hay gente que dice, pero varón, yo tengo muchos pecados, ¿cómo puedo yo llegar a la presencia de Dios si yo soy tan pecador? La Biblia dice, si tu pecado fuere como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que te limpia es Jesucristo. No, Señor, que de repente, no, que yo me quiero limpiar. No, tú te limpias tú. Dios es el que te va a limpiar. Tú solamente busca la presencia de Dios. Alaba al Señor Jesucristo. Pídele a Dios todos los días que te limpie, que te purifique tu alma y tu espíritu, porque aquello que está adentro de nuestro cuerpo, que es nuestra alma y nuestro espíritu, es lo que se muestra afuera. Si te muestra como una persona mala, es porque tu alma y tu espíritu no están bien, pero cuando te muestra como una persona que está edificando, es porque Cristo está en tu corazón, Cristo está en tu alma. Sarabacanda, la Maquenda, Cristo está en tu espíritu, está presente en la vida del hombre, está presente en la vida de la mujer que lo busca día y noche en oración. Dios es el que limpia, Dios es el que limpia tu alma, Dios es el que limpia tu espíritu. Debe quitar la vanidad de tu vida. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mira lo que me dice la palabra de Dios en el libro de Corintios 1:8, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es poder de Dios para salvación. Hay gente que dice, este varón se volvió loco, esta hermana se volvió loca, porque mira, anteriormente se la pasaba con blue jeans, anteriormente se la pasaba pegadito con una falda, ahora mira toda esa faldota que tiene, ahora mira que es un velo, esa hermana se volvió loca, pero ahí me dice la palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, más a los que se salvan. Esto es poder de Dios para salvación. ¿Qué le pasó al rico? El rico se perdió porque estaba buscando solamente la vanidad, estaba solamente apoyado en la vanidad. ¿Y qué pasó con Lázaro? Lázaro, aunque no tenía dinero, aunque no era una persona pudiente, pero era una persona que tenía el conocimiento de la palabra, y él en su enfermedad tiene que haber clamado a Dios, tiene que haber buscado de Dios, tiene que haber tenido los preceptos y los principios de la palabra de Dios, porque si no, no tuviera en el cielo, no tuviera en el cielo. Toda persona que muere directamente va para el cielo y el cuerpo va a reposar. Hay gente que preguntan y dicen, pero si la Biblia dice que cuando Cristo venga, todo el pueblo, todo el que haya muerto en Cristo resucitará. Sí, resucitará el cuerpo, pero hay que recordar que nuestra alma y nuestro espíritu son eternos. Desde el momento que usted se muere, usted va para
según como se haya comportado. Si está buscando la presencia de Dios, si está haciendo como dice Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Si usted está buscando la añadidura todos los días de Dios y usted llegara a morir, usted va para el cielo, si hace los preceptos que dice la palabra de Dios, si se arrepiente, busca, y el que, como dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Es decir, una persona que cree, que es bautizado y que persevera en la palabra de Dios, el día que usted se muera, el día su cuerpo va a reposar, pero inmediatamente se va con Cristo. Más adelante, siga escuchando la palabra, que vamos a desatar una palabra buenísima y poderosa, de lo que habla que cuando Cristo venga, con los que murieron en Él, dice la palabra, que con los que murieron en Él, con Cristo, va a venir a buscar su iglesia. Y eso corrobora lo que le estoy diciendo. Más adelante vamos a hablar sobre eso, ya vamos a ver otro versículo. Dice en el libro de Lucas 12:19 al 21. Es tremendo lo que dice esta palabra, porque también hay gente que son ricas para sí mismo, y cuando uno es rico para sí mismo, sea que usted sea cristiano o no lo sea, tiene que tener cuidado sobre esto. Mira lo que me dice en el libro de Lucas 12:19 al 21. Me dice la palabra de Dios, y dije a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, regocíjate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y mira lo que me dice el 22, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es necesario ser rico para con Dios, es necesario buscar la presencia de Dios, es necesario buscar el arrepentimiento, el perdón, es necesario buscar el perdón de Dios, es necesario bautizarse, es necesario buscar la presencia de Dios, llenarse de su Santo Espíritu, es necesario buscar la presencia de Dios, porque si eres así, eres rico para con Dios. Pero si eres una persona que no ora, que no busca, que no te llenas de la presencia de Dios, que no lee, que no te agarra de la promesa, eres una persona pobre, eres una persona que de repente, ay Señor, que alguien me dé una bendición, ay que no, y las bendiciones no te llegan porque no crees. Hay gente que se le acerca al maestro y lo aprieta, hay gente que se le rabacanda, hay gente que se le acerca al maestro y lo aprieta, porque cuando no crees en las promesas, aprietas el maestro. Cuando eres una persona que ora, pero no te estás agarrando de las promesas, aprieta al maestro, y los discípulos le dicen, maestro, si la gente te aprieta y tú me dices que me ha tocado, ¿qué pasa? La gente, ¿por qué dice que cuando una persona no cree, aprieta al maestro? Cuando nuestro Señor Jesucristo era judío, y todos judíos desde los 12 años lo enseñan a llevar el talif. El talif tiene 613 leyes alrededor el talif tiene alrededor de sí, tiene cordones, y esos cordones son 613 leyes de los 5 libros que son la Torá. La Torá son los 5 libros que tenemos en la Reina Valera, los primeros 5 libros pentateucos son los primeros libros que componen la Torá. Ahora bien, cuando la mujer del flujo de sangre se le acerca a nuestro Señor Jesucristo, cuando ella va caminando, enferma, ve los flecos, y cuando se acerca, se agarra de promesas. La palabra se agarra de promesas. Cuando te agarras, cuando te agarras de las promesas, no siente, el maestro no se va a sentir apretado por lo que estás buscando, por lo que estás clamando, soca macanda, no va a sentirse apretado por lo que estás pidiendo, no se va a sentir. Cuando te agarras de las promesas de Cristo, sale poder. La vestimenta de Cristo Jesús tenía un talif, y el talif tiene las 613 leyes según en la tradición judía. Él tenía eso puesto. Entonces es importante saber que tienes que agarrarte de las promesas, porque si te agarras de las promesas no aprietas el maestro. Si te agarras de la promesa o te agarras de los flecos, que es lo mismo, va a salir virtud, va a salir poder, vas a sentir la bendición de lo que estás buscando. Vida después de la muerte. Es necesario buscar las promesas de Dios, es necesario llenarse de las promesas de Dios, es necesario servirle a Dios, es necesario servirle primeramente a Dios que a los hombres, es necesario buscar las promesas de Dios, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Mira lo que me dice también el libro de Miqueas. El libro de Miqueas dice,
7:19, para las personas que dicen que Dios no me va a perdonar. Él no te va a perdonar. A la gente que se dicen eso, que Dios no me va a perdonar, mientras estés vivo, sigue fluyendo el poder bendito. Mientras estés vivo, hay esperanza. Mientras estés vivo, Dios te va a sanar. Mientras estés vivo y estés buscando de Dios, Dios te va a sanar, Dios te va a conceder. Es necesario romper maldiciones, es necesario romper maldiciones generacionales, es necesario romper todo lo que son costumbres generacionales. Es necesario romper maldiciones que hayan invocado cuando estaba tu mamá embarazada de ti, lo que hayan invocado en la barriga. Es necesario romper esas maldiciones, es necesario romper todo tipo de maldiciones. Desde el momento que tú fuiste, desde el momento que empezaste a crecer, alguien te dijo algo, alguien te dijo algún tipo de maldición. Es necesario romper de maldición y cambiar de la herencia. Hay gente que se la viven autocomparando, hay gente que están están en la iglesia, están buscando y les suceden cosas como si fueran unos inconversos porque no han aceptado la nueva herencia que viene de los cielos, que viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es necesario cambiar de la herencia. Es necesario que si anteriormente me vestía como un malandro, hablaba como un malandro, hablaba como una malandra, es necesario que se cambie el vocabulario, es necesario que se cambie la forma de vestir, es necesario que se haga un cambio de adentro hacia afuera, es necesario que lo que está adentro que esté barrido, como dice la palabra, pero que esté con Cristo, no que tenga tu casa espiritual vacía. Es necesario que tenga tu casa pero llena de Cristo, de la presencia, de su poder, de su inteligencia, de su conocimiento. Es necesario que tú tengas el poder de Dios en ti, entronado Espíritu Santo en ti, entronado en ti, y esté buscando de la presencia para que se llenen tus hijos, para que se llenen tus hijas, para que se llenen sus amigos. Es necesario que el mundo se convierta a ti, tú no te conviertas al mundo. Es necesario buscar la presencia de Dios. Y en el libro de Miqueas dice 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Él es el que te busca, Él es el que te limpia, Él es el que te purifica. No, que hermano, que carratico voy y peco. Dios es el que te limpia. Sigue buscando, sigue diciendo, Señor, límpiame, purifícame, Señor. Yo no puedo con esta carga, no importa, purifícame, guíame, Señor, límpiame. Llénate de la palabra, llénate del conocimiento, para que no te pase como a ese hombre rico, Es necesario que nosotros seamos unos mendigos de la palabra, que busquemos como le pasó a Lázaro. Lázaro era un hombre que clamaba, Lázaro era un hombre que creía en Dios, y hoy está en la presencia de Dios. Apenas murió en la presencia de Dios. El rico murió y se fue para el infierno porque sus bienes no los aprovechó como que Dios quería que lo aprovechara. Él no edificó, él tenía cómo poder curar a Lázaro y a otras personas, él tenía cómo poder restaurar. Y ten cuidado tú, que puedes tener cómo edificar a un hermano, a una hermana, casa, carro. Pues de repente te sobran los carros, de repente te sobran las casas. Mira a esas personas que tienen hasta 5 niños, ahora que tú dirás, pero eso no fue culpa mía, si se tuvieron ese poco muchacho, esa gente, no importa. La palabra de Dios cuando habla de que si tú eres una persona que es rica, como le pasó a ese rico, por su riqueza solamente la quería para él. Él le pudo haber hecho a Lázaro, le pudo haber hecho mucho bien, pero no lo hizo. Ten cuidado, varón de Dios, ten cuidado, hermana de Dios. Todo aquello que te sobra, que tienes en un escaparate, lo que tengas en la alacena, ten cuidado de lo que te esté sobrando, dalo, porque nosotros estamos aquí en la tierra para edificar a las almas, para edificar a todo el cautivo, para decirle a la gente que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre del poderoso de Jesucristo. Entonces, él le dice a las almas, si tus pecados fueren como la grana, que quiere decir negro, si fueren como rojos como el camesí, que quiere decir dolor, vendrán a ser como blanca lana, porque Él es el que limpia tu alma, Él es el que limpia tu espíritu, Él es el que limpia tu vocabulario, Él es el que limpia tu alma de lo que siente. Si tienes algún odio, Dios quiebra, Dios con el martillo de la presencia del Espíritu Santo, Él quiebra todo lo malo, como lo dice en el libro de Jeremías. ¿Acaso no es mi palabra como fuego, dice el Señor? Y como martillo que quebranta la piedra. Hay gente que está con una piedra del corazón, pero si tú, varón de Dios, si tú, hermana de Dios, te llenas de la presencia de Dios, te llenas de la palabra de Dios, Dios te va a dar un gran martillo para que ¡pah! Y se parte la piedra, y se parte la incredulidad, porque cuando hay fuego, cuando hay Espíritu Santo, cuando hay conocimiento, cuando hay inteligencia de parte de Dios, se rompe todo,
rompe todo argumento, se cae todo argumento, la gente llora, la gente se estremece, sarabacanda, la gente se estremece porque hay presencia de Dios, hay fuego del Espíritu Santo, hay palabra de Dios para edificar a las vidas, hay que edificar. Mira lo que me dice la palabra, vida después de la muerte. ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Dónde va a ir tu alma si no estás pendiente? Tienes que estar pendiente, tienes que estar alerta en todos los días, como dice el apóstol Pablo, orá y velá para que no caigáis en tentaciones. Estás cayendo cada ratico en tentaciones, orá y velá para que no caigas en tentaciones. Es necesario que orar para que no caigas en tentaciones. Es necesario que te llenes de la palabra. La Biblia dice en el libro de Nahum, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Es necesario que busques el conocimiento. Es necesario que dejes de discutir con el hermano, que dejes de discutir con tu familiar, que dejes de discutir con ellos, porque nuestra lucha no es contra sangre, no es contra carne, no es contra carne, sino contra principado, contra demonios de en lugares del celeste. Con eso es nuestra lucha, no contra la carne ni con la sangre de nadie. Usted va a luchar con las almas que le dio el Espíritu Santo, con la palabra de Dios va a luchar y reprender en el nombre de Jesucristo, porque en su nombre hay poder. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Mira también lo que me dice la palabra de Dios en el libro de... Mira lo que me dice la palabra de Dios, porque es importante que la persona se edifique. Entonces, dando voces, dice, mira donde dice la palabra de Dios sobre Tesalonicenses, dice, la venida del Señor, es necesario la venida del Señor en nuestra vida, es necesario la vida del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, eso lo dice en el libro de Tesalonicenses 4:13 dice la palabra de Dios. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza es el que no busca a Cristo. Ese no tiene esperanza. El que está durmiendo sin esperanza es el que está en el infierno. ¿A qué me refiero? El alma está en el infierno y su cuerpo está aquí en la tierra, pero ese no tiene esperanza y cuando resucite va a resucitar para perdición. Ahora mira lo que me dice la palabra de Dios en el 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Óigase bien, Macanda, la Masella, mira lo que me dice la palabra. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Toda persona que se muere y en Cristo Jesús va para el cielo y su cuerpo está durmiendo, pero en Él, porque creyó en Él. Dice, porque los cuales os decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hablemos, que quedando hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Obvio, porque si usted está vivo y llega el Señor, se transforma su cuerpo de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Los que durmieron en Cristo, que son los cuerpos, porque sabemos que el alma y el espíritu son eternos y por lo tanto no duermen, porque son eternos. Espíritu y alma no duermen porque son eternos, pero el cuerpo fue el que fue a dormir, y aunque el cuerpo sea corrupto, y aunque el cuerpo ya ha sido corrompido por los gusanos y por lo que se lo comieron, Dios viene con aquellos que durmieron en Cristo. Mira lo que me dice el 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Mira, me dice el 17, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Es importante, es importante que una persona busque del Señor, que se arrepienta de corazón, que le dé su alma a nuestro Señor Jesucristo, que las acepte como nuestro único y suficiente Salvador, y no le pase como al varón que estaba creyendo en Petra, que creía que un armamento lo iba a salvar, y resulta que lo sorprendió la noche y pum, 2 tiros por el pecho que le atravesaron el corazón. Es terrible. Usted ha conocido personas que cuando se le han predicado la palabra de Dios, por no aceptar la palabra de Dios, terminan muriendo. Es necesario que usted dé ese conocimiento, que dé ese testimonio a la gente que le está predicando, que la gente sepa que siempre hay una advertencia para el mundo, porque Dios
Dios va a cambiar, Dios va a limpiar a eso que es negro, a eso que es rojo, Dios lo va a poner como blanca lana, a eso que es doloroso, Dios lo va a poner claro, lo va a poner limpio, porque eso es lo que hace Dios. Dios edifica tu casa, Dios limpia tu casa, como lo dice la palabra, que la encuentro cuando los demonios salen de una persona que ha aceptado al Señor como su Jesucristo y su único y Señor y Salvador, el que ha aceptado a Dios de esa manera, pero se descuida y dura mucho tiempo descuidado, los demonios vienen, y cuando los demonios vienen, dicen que encuentran la casa limpia, barrida, limpiecita, pero sin nadie adentro, Eso quiere decir que no la consiguen con el Espíritu Santo. Es necesario que tú tengas tu casa barrida, es necesario que tengas tu casa limpia, pero con el Espíritu Santo en ti, que todo el tiempo cuando entres puedas comer con Él, desayunar con Él, almorzar con Él, cenar con Él, porque eso es lo que hace que edifica tu casa por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, que Él es el que hace las cosas nuevas. La Biblia dice, aquí todas las cosas viejas pasaron, que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Es necesario que nos libremos nuestra alma de la muerte eterna, es necesario que nosotros libremos el alma de la muerte eterna, es necesario. Dice en el libro de Corintios 15, 42 al 44, dice la palabra de Dios: así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Es decir, todo lo que han muerto en Cristo van a resucitar, pero van a resucitar en un cuerpo incorruptible, pero toda persona que fue a dormir su cuerpo, su alma y su espíritu están con Cristo Jesús. Dice el 44, se siembra en deshonra, resucita en gloria, se siembra en debilidad, resucita en poder. Dice el 44, se siembra cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿Por qué eso? Porque la persona que no tiene a Cristo, hay personas que han muerto sin Cristo, y también hay gente que, por ejemplo, han luchado siempre con pruebas y tribulaciones. Hay cristianos que luchan todo el tiempo con eso, pero ¿por qué pasa cada rato? ¿Por qué cada rato estás pecando? ¿Por qué cada rato estás cayendo? Al cristiano que le pasan, no son a todos que le pasan, pero hay unos que le pasan, y a esos que le pasan es porque se arrepienten, pero no declaran su iniquidad. Es necesario que cuando tú pidas perdón por algo, declara la iniquidad. Es decir, si caes en fornicación, declara porque te sentías solo, declara porque te quieres sentir amado, porque te quieres sentir apreciado. Eso es la iniquidad, porque cuando tú dices, Señor, perdóname por eso pecado que hice, pero no declaras el por qué, sino el qué, no funciona. Cada ratico vas a quedar pecando, porque la Biblia dice, el que encubre pecado no prosperará. Aún tú en una oración, aún tú predicando la palabra, aún tú diciendo, Señor, perdóname por esto, si no lo declaras completo, quiero decir que estás encubriendo pecado, y cuando encubres pecado no hay prosperidad. Es necesario que nuestro corazón se abra completo. Lo que está en tu alma, lo que está en tu espíritu, decláraselo al Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, y aquel que te está escuchando va a limpiarte de adentro hacia afuera, porque cuando le decía a los escribas y fariseos hipócritas, por dentro se ven hermosos, pero por dentro están llenos de pudredumbre. Limpia primero lo de adentro para que se limpie lo de afuera, para que lo de externo sea limpio. Sarrabacanda, es necesario que te dejes limpiar por Dios. No hables solamente lo superficial. En la hora cuando te estés orando por tu reconciliación con Dios, es necesario que hables lo que está adentro. Recuerda, habla con Dios. Él siempre está ahí presente en la vida del hombre. Él siempre está ahí cada vez que tú quieres llamar. Él siempre, Sarrabacanda, la Biblia dice, yo tengo un teléfono para hablar con Dios, y no se le acaba la pila, no se le acaba, porque tengo un teléfono para hablar con Dios. Es necesario que te comuniques con Dios, es necesario que declares tu pecado, pero que también declares la iniquidad. Cuando declaras la iniquidad, estás declarando el por qué caíste. Señor, me quería sentir querido, me quería sentir amado, independientemente si eres cristiano o no lo eres. Es necesario que cuando el Señor va limpiando, vayas sabiendo que es necesario, es muy necesario que te vayas limpiando, pidiéndole a Dios todos los días, a cada momento, Señor, límpiame, purifícame, Señor, úsame, Señor, límpiame, purifícame, y Dios te va a limpiar, porque Él es poderoso.
Mira lo que me dice también en el libro de los Salmos 49:12 sobre lo referente. Alguien dirá, oye, varón, pero esa palabra que tú soltaste, varón, que la gente son animales, que los hombres se pueden comportar como animal. Sí, la Biblia me lo dice, te lo voy a citar en 4 versículos, en el libro de Daniel, en el libro de Tito y en el libro de los Salmos. Mira lo que me dice la palabra. Salmo 49:12, mas el hombre en su vanagloria no permanecerá. Es como las bestias que perecen. Mira lo que dice la palabra. Dios compara a la persona que no tiene conocimiento de Dios, que no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador en su corazón, lo compara como una bestia. También me dice el 49:20, dice, el hombre en su vanagloria, pero sin entendimiento, es como las bestias que perecen. Entonces hay otro versículo más, y hay muchísimos versículos que hablan sobre eso. El que no tiene a Cristo se mueve como una bestia. El que no tiene a Cristo no actúa bien, no procede bien. Puede ser que se vea muy bonito, puede ser que se vea muy chévere, como lo dice también en el libro de Proverbios, cuando habla del hombre, que el hombre que le estaba haciendo favor al otro y al otro porque simplemente buscaba el interés. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando habla en ese capítulo que la abundancia del corazón habla la boca, cuando usted se da de cuenta más arriba en los versículos de arriba, se da de cuenta que es un hombre que buscaba el interés de aquel que le estaba prestando un favor. Es decir, le estaba prestando un favor pero con un interés. Pero dice que la abundancia del corazón habla la boca. Es importante que usted limpie su alma, es importante que limpie su espíritu. Usted que tiene, por ejemplo, problemas, enfermedades que no se le quitan, es necesario que usted perdone, es necesario que usted perdone, es necesario que sepa que ese ultraje que te pasó, ese ultraje que te pasó, eso que si te violaron, si alguien te hizo algún daño muy grande en tu cuerpo y te abusó de tu cuerpo, es necesario que son herencias generacionales, que si no aceptas al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, las herencias te seguirán, las enfermedades te seguirán de las herencias. Cada vez que te autocomparas y te dices, me parezco a mi mamá, me parezco a mi papá, me parezco a mi tío, me parezco a mi tía, cada vez que tú haces eso, cada vez que te autocomparas, estás haciendo que esas herencias estén encima de ti y estás anulando por medio de tu misma palabra, estás anulando la herencia que viene de los cielos, que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza de sombra de variación, porque de momento que una persona acepta al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, es necesario que la persona siempre se diga a sí mismo, yo soy lo que Dios quiere que sea, y no lo que mi papá, y no lo que mi mamá, y no lo que mi tío, y no como lo que dijo fulano de tal, dijo, no, yo no soy nada de lo que ellos dicen, sino de repente la gente que están aceptando al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, esa gente que han aceptado, deje de autocompararse con su familia, deje de autocompararse con su amigo o con su amiga, deje de autocompararse con nadie. Usted es lo que Dios quiere que usted sea, y lo que Dios quiere que usted sea no está en la mente del hombre, sino está en la mente de Dios, y lo que viene del cielo, lo que viene de lo alto, del Padre de las luces, son los dones de Dios, la bendición de Dios, la bendición del Padre de las luces es la que viene sobre ti, y esa bendición es la que prosigue a bendiciones y vida eterna. También me dice la palabra en el libro de Tito 1:12, dice la palabra de Dios, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los creyentes son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Habla la palabra de otra vez, habla la palabra bestia. Hay personas que el que no acepta a Dios, el que no busca de Dios, siempre se comportará como una bestia, siempre se comportará así en algunos momentos. También me dice en el libro de Daniel 4:13, se ha cambiado su corazón del hombre y se ha dado corazón de bestia, y pásese sobre él 7 tiempos, cuando hablaba de Nabucodonosor, cuando después que Daniel le da esa profecía, el hombre no quiso cambiar, el hombre no reflexionó, él decía que acaso no es todo esto lo que yo creé con mi mano. El hombre se puso vanaglorioso, y ese es el problema que le pasó también al rico. El rico se agarró de la riqueza, Nabucodonosor se agarró de la riqueza, se creyó que con eso iba a comprar el mundo, se creyó que con eso tenía la vida eterna ganada, y no es así. Uno no debe agarrarse de la riqueza, uno no debe agarrarse de alma, de carne o de sangre, cuando me refiero sobre pareja, hombre o mujer. Si Dios te lo dio, bendiciones, bendícelo, ora por él, alma y espíritu todo el tiempo. No ores por su cuerpo, ora por su alma y su espíritu, porque lo que está adentro permanece, y es necesario que lo que va adentro lleve oración. Lo que está afuera no necesita oración cuando estás orando por el alma y el espíritu, porque cuando oras por el alma y el espíritu, Dios limpiando con su alma y su espíritu, se refleja afuera lo que está allá adentro. Lo que está allá adentro es lo que Dios limpia. Nunca ores por lo de afuera, nunca ores por los sentidos, nunca ores por los sentidos de las personas, porque eso se lo come los gusanos, el cuerpo se lo come los gusanos, pero el alma y el espíritu son eternos.
Vida después de la muerte. Es importante que sepamos todo esto. Es importante que edifique todos los días tu casa. Dice la palabra de Dios, porque para mí, eso lo dice en el libro de Filipenses 1:21 en adelante, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de las obras, entonces, ¿qué escogeré? ¿Qué escogeré? Porque de ambas cosas estoy puesto y en estrechado tiempo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es tremendo lo que dice el apóstol Pablo aquí, porque él ya sabía que su bendición está en los cielos, que su bendición está en lo alto, y él sabía que él estaba aquí era predicándole las almas, predicándole a todo espíritu de cada persona, para que creyera que nuestro Señor Jesucristo es el que puede cambiar su vida. Dice el 24, pero queda en la carne, es más necesario para causar de vosotros, mira lo que dice el 25, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permanece con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. El 26 dice, para que abunde vuestra gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. El 27, solamente que os componéis como es digno del Evangelio. Es necesario que nos comportemos como es digno en el Evangelio de Cristo para que sea que vaya y a verlos, que estén ausentes, oigan de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu. Porque hay gente que dice, ¿por qué Dios me dio esta palabra y no se ha cumplido en mí? Simple, porque hay gente que cuando les dan una palabra tienen un estatus de la presencia de Dios poderoso, pero después que ese estatus baja, si ese estatus baja y no te mantienes, no llega a esa bendición, se retrasa porque cuando recibiste la palabra resultó que estabas en un estatus poderoso, estabas lleno de la presencia de Dios, pero si te descuidas y no sigues prosiguiendo, la bendición no va a llegar. Es necesario que tú busques la bendición de Dios, como dice en Mateo 6:33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá todo por añadidura. En el libro de Filipenses 4:13 dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay personas que dicen, yo no podré llegar, varón de Dios, no podré llegar a la presencia de Dios porque tengo muchos pecados, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay hermanos que venían diciendo tantas cosas, diciendo, varón, pero que no puedo llegar. Hay una hermana que me decía, varón, que me hace falta mi pareja, ¿dónde estará? Y resulta que la pareja que se había ido hace aproximadamente 11, 12 años, el hombre regresó. Dios me dio una profecía y le dije, hermana, tu pareja va a regresar, y no solamente va a regresar, te dará una casa, y esa casa parirá otra casa. Y la hermana me dije, ajá, entiendo que vendrá, pero dices tú que me dará una casa y esa casa parirá otra casa. Eso fuera lo que Dios me estaba diciendo, yo no te puedo decir más nada. El hombre regresó a los 15 días después de tener 11 años en ausencia, y después que tenía 11 años en ausencia regresó, y el hombre le hizo un rancho de madera, de maderas y de tabla, que tenía 3/4. Pero ¿qué pasa? Era un terreno prohibido, y cuando el terreno era prohibido, la gente se metió allá. Cuando la gente se metió allá a sacar, el gobierno venezolano se metió allá para sacar a esa hermana que estaba ahí con su esposo. Le dice, mira, toda la gente que está aquí la vamos a sacar, que habían más de 400 familias, pero a cada uno lo vamos a censar porque le vamos a dar un apartamento. Ahora bien, ¿quién fue que se lo dijo? Cristo Jesús, porque la mujer estaba buscando. La mujer antes de eso me estaba diciendo, hermano, tengo muchos problemas, tengo muchas tribulaciones, cuentas y cosas de esas, ya estoy cansada de estar alquilada, pero la mujer estaba perseverando en Cristo Jesús. La mujer estaba buscando en Cristo Jesús la presencia. Yo dije, no pare de buscar, que tu bendición viene. Oh, Sarrabacanda, no pare de buscar, porque tu bendición viene. No pare de buscar, tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas, hermana, tú que me escuchas, amigo, tú que me escuchas, amiga. Es necesario que te arrepientas, es necesario que entregues tu alma a Cristo para que Él te empiece a limpiar, para que te empiece a quitar todos los vicios, para que te empiece a quitar todo lo que está dentro de ti, todos esos maleficios, todas las maldiciones que puedas tener, y que cambies de una herencia maligna a una herencia gloriosa. Es
necesario que cambie la mala herencia, de una mala herencia a una herencia gloriosa que solamente te la da Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús te da esa herencia. Es necesario que cambies esa herencia para que te vaya bien a ti y a tu familia. Es necesario que vayas así, como lo dice en el libro de Tito 2:13-14, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Esto exhorta, reprende y que nadie te menosprecie. Hermano, cuide su alma, cuide su espíritu. Esta vida es una sola, pero el alma y el espíritu son eternos. ¿Dónde pasará tu vida? ¿Dónde pasará la vida eterna? ¿La pasarás en el infierno o la quieres pasar en el cielo? Tú eres el que tiene la decisión, tú eres el que tiene la decisión. ¿Seguiré siendo malo hasta la muerte o quiero hacer el bien a las demás personas por medio de la presencia de Cristo? Es necesario que tu pecado sea limpio, es necesario que tu pecado sea limpio si es rojo o es negro, es necesario que sea limpio. Si el pecado es de muerte, es necesario que sea limpio. Si es un pecado doloroso, es necesario que sea limpio por medio de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermano, Dios me lo bendiga grandemente. Así que no seas como el rico, sé como un Lázaro que siempre se la pasa buscando la presencia de Dios, que cree que Dios lo va a salvar, que cree que Dios lo va a sanar, y Dios sana. Tengo chorropocientos versículos, pero no me toca esa parte decirla, porque serían muchísimos testimonios de las cosas que Dios ha hecho en la vida de muchos hermanos, en lo que Dios obra cuando se le impone la mano, y el que sana es Cristo, el que sana es Cristo. Es necesario que tú tengas la fe en Cristo, es necesario que tengas la fe en Él, es necesario que el que te pone la mano sepa que no es el hombre, sepa que es Dios que te sana, sepa que es Dios que es el que te revive, sepa que es Dios el que te saca de la tumba, sepa que es Dios que te da nueva fuerza. Y es necesario que esas cuerdas, es necesario que lo que está alrededor de ti, es necesario que lo que está así como cuando salió Lázaro de la tumba, es necesario. Cuando Dios le dice, Lázaro, ven fuera, cuando estamos hablando de Lázaro, del que estaba muerto, del que estaba en una tumba, cuando le dice que sal fuera, es necesario que quites de ti toda herencia generacional, toda maldición generacional. Es necesario que quites de ti todo lo que es generación, todo lo que sea costumbre de la generación. Es necesario que quites todo eso de ti y lo cambie por una nueva herencia, que es la nueva herencia de Cristo, que viene de la herencia que viene del cielo, la herencia que viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La Biblia dice, este pueblo creado, mis alabanzas publicará. Publica las alabanzas, publica edificación. No mates a tu hermano, edifícalo día a día. Bendice a mi hermano, bendice a mi hermana en el nombre de Jesús. Bendice a los hijos, bendice a la iglesia. No critique, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, para que Cristo Jesús haga la voluntad de Dios en ti y te bendiga grandemente. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Hermano, cuide su alma, cuide su espíritu y límpiate día a día. Pide limpieza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga grandemente. Bendiciones.